Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana en el Señor. Qué alegría el poder llegar en una ocasión más hasta tu hogar para juntos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la bendita y maravillosa palabra del Señor con corazones dispuestos, sabiendo que siempre que lo hacemos de esa forma, el resultado es que tú y yo somos capaces de escuchar esa linda y melodiosa voz del buen pastor hablando en nuestras vidas y trayendo luz a nuestros corazones. Siendo hoy lunes 27 de julio, inicio de una nueva semana, te recuerdo que este es el día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Es por eso que en este día yo te invito que ahí donde te encuentras, donde me estás oyendo, en tu lugar de trabajo o en tu hogar, independientemente del lugar donde te puedas encontrar en este momento, iniciemos esta semana juntos dando gloria al Señor, con gratitud en el corazón, honrando su nombre. Si tienes la posibilidad de cantar, canta cántico al Señor, cánticos e himnos espirituales, como dice la palabra del Señor. Y si tal vez no tienes la libertad por el lugar donde te encuentras, entonces haz como dice el apóstol Pablo, cantando al Señor en nuestros corazones. Así como usted lo oye, no solamente se puede cantar con nuestras cuerdas vocales, se puede cantar en el corazón, aleluya, y el Señor recibe nuestra alabanza y el Señor recibe nuestra adoración, aleluya. Oh, lo importante es que usted y yo en este día podamos dar gloria y honra al Señor. Y precisamente acerca de gloria quiero hablarte en esta mañana. La verdadera gloria. Quiero que podamos reflexionar acerca de la verdadera gloria. Durante las últimas reflexiones hemos estado trabajando las últimas enseñanzas de Jesús con sus discípulos, que están recogidas en el Evangelio de Juan, los versos 13 al 17. Cuando nosotros miramos ese discurso, ese tiempo de diálogo que tuvo Jesús tan importante con sus discípulos, finalizando aquella etapa y preparándoles para que ellos pudieran armarse y ser formados para la nueva etapa, nosotros podemos ver que hay diferentes enseñanzas de una manera explícita, como lo son la que estuvimos mirando recientemente, donde Jesús, habiendo dado una lección de humildad y de servicio, enseñó a sus discípulos que así era que Él quería que funcionaran de ahora en adelante entre ellos, que esa fuera la dinámica que permeara la relación entre ellos como discípulos, la humildad y el servicio. También en el capítulo 13 hay otra enseñanza explícita y es el nuevo mandamiento que el Señor les entrega, el mandamiento de amarse entre ellos mismos como Jesús lo había hecho con ellos. Y eso es una enseñanza que está ahí de manera explícita. Y de hecho es fundamental y próximamente quiero que nos acerquemos de una manera más profunda a esa enseñanza tan trascendental. Pero en medio de esas, como también la que vimos en la ocasión anterior, la venida del Espíritu Santo, la presencia y la obra del Espíritu Santo, eso fue una enseñanza explícita. Pero en medio de esas enseñanzas explícitas también hay unas enseñanzas que están implícitas, que son un poquito más difícil de poder observar. Hay que tener un poco de detenimiento al leer para poder ver también esas enseñanzas que están implícitas, que no se ven a simple vista. Y una de ellas es la que yo quiero compartir contigo en esta linda mañana del Señor. Recuerden una cosa, Jesús está sentado, estamos nosotros también sentados con Él allí, con sus discípulos en la mesa, en aquel diálogo tan importante. En medio de esa experiencia, después de Jesús haber lavado los pies a sus discípulos y haber traído aquella maravillosa enseñanza, lo próximo que sucede es que Jesús anuncia que uno de los que está sentado ahí en la mesa va a entregar al maestro. Se levantan sospechas en medio del grupo y Pedro desde el otro lado, que siempre Pedro va adelante, o sea, siempre Pedro tiene un pie adelante, le hace señas a Juan y le dice, pregúntale quién es, porque nos va a dejar en esta incógnita. Y Juan, que está cerca del maestro, que está cerca del pecho del maestro, simplemente se acerca donde él y le pregunta, maestro, dime quién es.
Y Jesús, de una manera disimulada, aparentemente que no pudieron percibir los demás discípulos, probablemente, tal vez solamente Juan pudiera ser, dice: a quien yo moje el pan y se lo entregue, ese es. Inmediatamente Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas. La realidad es que lo próximo que sucede allí es que Jesús le ha dicho a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y Judas, inmediatamente que se come el bocado de pan, decide levantarse en la oscuridad, porque así es donde se movía, así es como se movía Judas, en la oscuridad. Se fue en la oscuridad a hacer lo último que tenía que hacer para entregarle al maestro. Él se va y Jesús se queda con sus discípulos y continúa en el diálogo de preparación. Y ahora, en medio de ese diálogo, Jesús se atreve a mencionar dos cosas extraordinarias acerca de glorificación en el verso 31 y verso 32 del capítulo 13. Y es ahí donde yo quiero que nos acerquemos en esta mañana. Dice de la siguiente manera: entonces, cuando hubo salido, o sea, cuando Judas se levantó y se fue y se quedaron entonces los 11 con el maestro, dijo Jesús: ahora, fíjese cuál es el tiempo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo próximo que dice es: si Dios es glorificado en él, un sí condicional, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si usted mira con detenimiento, se va a dar cuenta que en el verso 31 él está hablando de una gloria que es presente, que es en el momento, que se está dando en el momento donde el Hijo del Hombre está siendo glorificado y donde Dios está siendo glorificado en esa glorificación del Hijo del Hombre. Es una glorificación en tiempo presente. Pero el verso 32 está hablando de otra gloria, una gloria que se va a dar en un futuro muy cercano y muy próximo. Y que si Dios es glorificado en la primera, entonces el Hijo será glorificado en la segunda y Dios también será glorificado en la segunda. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Mire, lo primero que es chocante, contraproducente cuando nosotros miramos esta declaración de Jesús es: Jesús está sentado en un escenario donde en las próximas horas esto es lo que va a suceder. Bueno, número uno, en el momento en que Jesús está diciendo eso, tiene a uno de los 12, de los que comía con él en la mesa, lo está vendiendo. Y él lo sabe. Lo próximo que va a suceder es que en las próximas horas los otros 11 se van a escandalizar de él y lo van a abandonar. Unas horas más adelante va a ser arrestado por sus enemigos. Va a ser enjuiciado. Va a ser golpeado. Va a ser escupido. Va a ser blasfemado. Va a ser humillado. Porque hasta le van a quitar las ropas. Y lo van a exhibir públicamente. Lo van a colgar en una cruz. ¿Y cómo va a terminar ese escenario? Lo van a sepultar. ¿Quiénes? Sus propios enemigos. La pregunta es: ¿usted puede ver alguna pizca de gloria en ese escenario presente? ¿Puede usted percibir alguna gloria para Jesús en ese escenario? ¿Podemos usted y yo poder percibir algo en que Dios esté siendo glorificado en un escenario tan tétrico, tan oscuro, tan negativo, mirándolo desde el punto de vista humano? ¿Dónde hay gloria para Jesús en toda esa experiencia? Si eso es un escenario de humillación, ¿cómo puede haber gloria de Dios? ¿Cómo puede haber verdadera gloria en un escenario de humillación? Si usted va y le pregunta a la élite de los religiosos, la estructura religiosa de ese momento, donde está el sumo sacerdote, los sacerdotes, donde están los escribas, donde están los fariseos, los saduceos, ustedes le preguntan, si nosotros vamos y le preguntamos: ¿ustedes están viendo gloria en este escenario de Jesús? Que ellos van a decir: no, nosotros lo que estamos viendo es humillación. Si vas aún más y te acercas a sus discípulos, los que tiene cerca, y les preguntas a aquellos discípulos del Señor: ¿ustedes están viendo gloria en este escenario? ¿Qué ustedes creen que van a responder ellos? No, mira, si no hay gloria, que nosotros decidimos mejor salir corriendo y escapar por nuestras vidas. ¿Dónde hay gloria en todo ese escenario?
Mis amados hermanos, es que la verdadera gloria de Dios no se puede percibir a simple vista. Es que en muchas ocasiones la gloria, la verdadera gloria, no se puede percibir desde una perspectiva humana y carnal. Hay que tener los espejuelos del Espíritu. Hay que tener una visión dada desde el cielo para poder comprender que hay gloria, que hay verdadera gloria en los escenarios de humillación, en los procesos de humillación y de quebranto. ¡Wow! ¡Qué clase de enseñanza! Oiga, Jesús está siendo glorificado y Él se puede parar frente a aquel escenario con todo el dolor que implica y Él conoce lo que viene. Él se puede parar frente a ese escenario y decir, yo estoy siendo glorificado en medio de este escenario. Pero ¿cómo Jesús? Es que Jesús ha entendido cuáles son los procesos de Dios. Y Él ha entendido cuál es la identidad de Él en medio de ese escenario. Isaías, a través del lente profético, había identificado que Cristo iba a convertirse en el siervo sufriente de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses describe que Él se convirtió en el siervo de Dios. Jesús supo asumir su identidad en medio del proceso al que Dios lo estaba sometiendo. ¡Oh, aleluya! Y es por eso que aunque aquel escenario, aquel proceso le está doliendo, le está costando aún hasta la sangre, en ello se le va la vida en medio de ese proceso tan doloroso y tan complicado, Jesús ve que hay gloria en ello, que hay gloria porque Jesús entiende que no hay mayor gloria. Y Él dice, el Hijo del Hombre, ahí está describiendo ese aspecto humano del Maestro en que se encarnó. Y dice que hay gloria, no hay mayor gloria para el hombre que no sea someterse a los procesos del amo y dueño y señor de nuestras vidas. En buen español, mis amados hermanos, diciéndolo en buen tico, hay gloria de Dios en mi vida cuando yo me someto a los procesos de Dios, no importa lo que me cuesten y me duelan. Ahí está la verdadera gloria. Pastor, pero ¿cómo eso puede ser verdadera gloria? Si ni la misma gente que tiene alrededor de él lo está reconociendo que hay gloria en ellos. Es más, le tienen pena porque en una ocasión cuando están hablando acerca de esto, Pedro le dice a Jesús, Maestro, de ninguna manera eso te acontezca. Pero Jesús había entendido que no es poniendo la mirada en las cosas de la tierra ni en la de los hombres, es poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y cuando tú y yo miramos las cosas desde un punto de vista de arriba, más alto que el proceso, desde un punto de vista desde la eternidad, nos damos cuenta que hay gloria en los procesos y que aunque nadie nos aplauda y que aunque nadie lo reconozca, hay un aplauso que se oye desde el cielo, aleluya, que reconoce que nos estamos sometiendo al proceso divino, que estamos fungiendo con nuestra verdadera identidad, la identidad de siervos de Cristo. Oh, aleluya. Yo no sé qué proceso tú puedas estar enfrentando en esta hora. Un proceso en tu familia, probablemente un proceso en tu matrimonio, probablemente un proceso en tus finanzas, probablemente un proceso en tu salud, en tu ministerio. Yo no sé cuál es el proceso al que tú puedas estar sometido en esta hora, pero yo quiero decirte que no es el aplauso de los que tienes alrededor el que tienes que procurar. Debes entender que hay un aplauso del cielo cuando tú y yo nos sometemos al plan divino, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste. A Jesús le costó. Aunque por dentro uno quisiera, se está quemando. ¿Acaso no fue lo que hizo el Maestro? Allí en Getsemaní, sabiendo él lo que le esperaba, habiendo decidido someterse al proceso, su parte humana, su lado humano se sacudía, se estremecía. Y hasta le dijo al Padre, no podemos cambiar este proceso. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Momentos donde Dios nos mete en un proceso y a veces lo estamos sintiendo tan fuerte, tan complicado, tan desgarrador, que le hemos dicho a Dios, ¿por qué tiene que ser de esta manera? Oh, aleluya.
Oh, bendito sea el Señor. Jesús vivió eso. Jesús encarnó eso. Y Él se puede identificar contigo y tú te puedes identificar con Él si lo estás viviendo. Puedes acercarte donde Él porque Él también vivió eso y le dijo al maestro, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú y yo pudiéramos cambiar este proceso. Yo quisiera llegar a la meta que tú has establecido, que se cumpla tu voluntad, pero que realmente, Señor, no sea a través de un proceso tan complicado y tan doloroso. Oh, gloria al Señor. Y Él nos entiende. Pero qué maravilloso que nos dio el ejemplo. Que inmediatamente, después de ese grito desgarrador en su humanidad, oh, aleluya, el Espíritu se impuso y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Celestial. Aleluya. Y Jesús decidió someterse al proceso en el que había gloria. Jesús decidió someterse al proceso. Y sabes que Él dice también ahí, que no solamente Él está siendo glorificado, el Padre está siendo glorificado en la sumisión que Jesús está asumiendo al proceso. Pastor, ¿cómo se puede entender eso? Es que Dios es honrado y Dios es glorificado cuando nosotros, sus siervos, nos sometemos al proceso divino. Dios es glorificado en ello. Dios es glorificado en el que tú y yo nos podamos someter al proceso de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto, cuando yo me allano al proceso de Dios como lo hizo Cristo, yo estoy declarando con todo mi ser, Dios es soberano. Dios es soberano. Número 2, yo estoy declarando que Dios es perfecto en sabiduría. Porque Él sabe más que yo. Porque a lo mejor yo no soy capaz de entender, pero yo tengo la capacidad de confiar en que Él sabe mucho más de lo que yo sé. Recuerde que esto no se trata de saber. Esto se trata de andar con el que sabe. Y Jesús andaba con el que sabe. Y tú y yo, en medio de nuestros procesos, yo quiero decirte en esta mañana que andamos con el que sabe. Someteos al proceso de Dios. Y Dios va a ser glorificado, porque con ello yo estoy reconociendo no solo la sabiduría de Dios, sino el señorío de Cristo sobre mi vida. Aleluya. Mire, déjeme decirle algo, que en nuestra obediencia y en nuestra sumisión a la agenda divina, a los procesos divinos, es cuando Dios es más glorificado que cuando tú y yo cantamos corito, que cuando pegamos 4 gloria a Dios y aleluya allá en el templo. Es más glorificado que eso, mis amados hermanos, porque una cosa es glorificar a Dios con nuestros labios y otra cosa es glorificarlo con nuestra propia vida. Eso es encarnar la gloria al Señor, encarnarla. Precisamente en este diálogo un poco más adelante, Jesús le dice a sus discípulos, mira, el que me ama lo demuestra en obediencia a mi palabra. El que me ama mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque la verdadera demostración de que yo amo a Dios no está en que yo pueda decirle 1000 veces, Señor, te amo. La verdadera demostración está, Jesús enseña allí, la verdadera demostración está en que yo pueda obedecer, que yo pueda someterme a sus mandamientos, someterme a su palabra, someterme a su plan, someterme a su voluntad. Esa es la verdadera demostración, aleluya, de mi amor por el Señor. Y en eso Dios es glorificado. Aleluya. Ahora, el verso 32, la otra gloria, porque es otra gloria. Esta que te acabo de describir es la gloria que hay en la humillación, pero ahora hay otra gloria en la exaltación. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Mire, es que el verso 32 dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Sabe a qué se está refiriendo? La primera gloria se está refiriendo al escenario de humillación de Cristo. La segunda gloria en el verso 32 se está refiriendo al momento de la resurrección y la ascensión, donde Cristo entonces, y solo entonces, va a ser resucitado por el poder de Dios de entre los muertos. Primicia de todos los que resucitaremos, y va a ser ascendido al cielo,
y no a cualquier lugar, sino a la diestra del Padre. Y como dice Filipenses capítulo 2, por lo cual le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entienda una cosa, esta gloria segunda es la gloria de la exaltación de Cristo. Pero hay un término, hay una palabrita de 2 letras que muchas veces yo he mirado con ustedes y les he dicho que implica condición. Verso 32, si Dios es glorificado en él, o sea, es condicional. Si Dios es glorificado en él. O sea, si Jesús se somete al proceso de glorificación en la humillación, entonces Dios lo va a glorificar en la exaltación. Y es ahí donde muchas veces nosotros tenemos una crisis, porque todos queremos la glorificación, el aplauso de la aprobación, el aplauso de la exaltación. Pero mire, si Dios decidió someter a Cristo en esto es el proceso estandarizado de Dios. Dios no glorifica de esta manera a menos que no te glorifique en la humillación. Dios no nos glorifica en la exaltación hasta que no nos glorifica y somos capaces de someternos al proceso de humillación. Qué cosa tremenda. Y Jesús se sometió a ese proceso. Jesús se sometió al proceso de humillación y pudo identificar que había gloria en aquello. Y como Dios vio que Jesús se sometió al proceso, Dios le glorificó. Mis amados hermanos, si Dios el Padre lo hizo así y ese fue el proceso que utilizó con el Hijo, ¿no cree que va a utilizar con nosotros el mismo proceso? ¿O usted piensa que va a ser diferente? Ese es el proceso estandarizado de Dios. Usted se puede ir a diferentes lugares en la Biblia y usted lo va a encontrar. Sucedió lo mismo con Moisés. Dios lo tuvo que someter al proceso para luego poder llevarlo a la próxima etapa. Y Moisés se sometió al proceso. Jacob tuvo que pasar por el proceso. José tuvo que pasar por el proceso. Los hombres de Dios tuvieron que pasar por el proceso. Noé tuvo que pasar por el proceso. Cada hombre de Dios tuvo que pasar por el proceso. Alguien decía que muchos conocen la gloria, pero pocos conocen la historia. ¿Y a qué se refiere con la historia? Los procesos de humillación. Pero ¿sabes lo que yo quiero que tú veas en esta mañana y que te enfoques en esta mañana? 2 cosas que son importantes y con esto termino. La primera es que entiendas que el proceso de humillación no es un proceso ausente de gloria. Ahí hay gloria y hay una gloria extraordinaria en ese proceso de humillación. En ese proceso de quebrantamiento hay una gloria extraordinaria. Lo que pasa es que no se puede ver a simple vista. Pero los que no son capaces de ver la gloria en ese proceso de humillación no van a ser capaces de llegar al proceso de exaltación. Hay que aprender a ver la gloria de Dios en medio de ese proceso. No hay mayor gloria que someternos a los procesos. Alguien en una ocasión me decía, mira, cuando tú estás en medio de un proceso de esos, mira al cielo y aunque aquí abajo no haya nadie aplaudiéndote, no haya nadie diciéndote excelente porque estás resistiendo, excelente porque estás sometiéndote, mira que allá arriba tienes una gran nube de testigos que están mirándote a ti, que ya corrieron esa misma carrera, que ya pasaron por esos mismos procesos, que ya corrieron esa misma carrera y que ya hoy están sentados en las gradas esperando que tú y yo también lleguemos a la meta para ser premiados juntamente con ellos. Y esa gente te está gritando desde el cielo, corre Joel, corre hermano, corre hermana, corre, corre, porque nosotros pudimos, también ustedes van a poder en Cristo Jesús. Y juntos vamos a ser premiados por el Señor y vamos a ser aprobados por el Señor.
Hay gente que te está viendo, aleluya. Escucha de alguna manera, y aunque esto sea algo metafórico, escucha de alguna manera a Moisés diciendo, corre, tú puedes, yo lo pude hacer, a mí también me dolió, pero lo logré, me sometí al proceso y llegué al tiempo de la glorificación segunda. Vas a escuchar a Pedro, vas a escuchar a Juan, vas a escuchar a todos ellos, aleluya, pero sobre todo vas a escuchar al Maestro, aleluya, que te va a decir, yo he pasado por ahí y yo estoy contigo para sostenerte, para ayudarte y darte la gracia para que puedas someterte al proceso, y al final vas a darte cuenta que habrás recibido por medio del proceso un más excelente y eterno peso de gloria, y eso es algo que nadie nos puede quitar. El peso de gloria es algo que nadie nos puede quitar. Me pueden poner en una esquina y el peso de gloria nadie me lo quita. Mire, hoy yo soy pastor. Gloria a Dios por ese privilegio. El peso de gloria que el Señor ha permitido que yo vaya desarrollando por medio de los procesos de quebrantamiento y de humillación no van a cambiar si mañana yo tengo que ser conserje, yo tengo que ser mire, me puedo ir a cualquier oficio, me puedo ir a recoger café, y no es que una cosa sea más o menos que otra, es que de alguna manera a veces pensamos que unas son más humildes que otras. Mire, ninguna posición ni ningún lugar puede realmente cambiar lo que es el peso de gloria que se viene desarrollando en nosotros en la medida que nos sometemos a los procesos del Señor. Así que en esta hora yo te animo a que independientemente de dónde estés siendo procesado, en qué área de tu vida, en esta hora tú puedas someterte al proceso de Dios y puedas entender que hay gloria en eso, y Dios también está siendo glorificado en ello. Te invito a orar en esta mañana. Padre, te doy mil gracias. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Porque si no nos tomaras en cuenta, entonces no experimentaríamos ningún proceso. Pero en esta mañana, Señor, estar en medio del proceso nos recuerda que tú nos tomaste en cuenta. Es por eso que nos metes al horno. Es por eso que a veces el fuego del horno nos agobia, nos quema. Oh, aleluya, gracias, Señor. Porque eso significa que tú nos has tomado en cuenta y que tú estás llevando adelante tu propósito en nosotros, que no se ha detenido, que tú estás en el proceso trabajando con nuestras vidas. Te pido en esta hora que cada uno de mis hermanos que se encuentre atravesando alguno de estos procesos en cualquier área de sus vidas, Señor, que esta palabra en esta mañana pueda ser aliciente, pueda ser, Señor, una lámpara que le alumbre el camino por donde tiene que caminar. Que esta palabra en esta mañana, Señor, penetre más allá del pensamiento. Oh, aleluya, penetre el corazón, a la conciencia, al alma, al espíritu, Padre amado. De tal manera que en esta hora, Señor, pueda recibir una cosmovisión diferente, pueda recibir una perspectiva diferente acerca de su proceso y pueda aferrarse a ti con todas sus fuerzas y su corazón, Señor. Oh, aleluya, y que tú, Señor, aleluya, después de este proceso tú saques lindas y grandes vasijas para la gloria de tu nombre. Vasijas que van a ser útiles en tus manos, que van a tener la consistencia necesaria, la fortaleza necesaria para los trabajos, Señor, los proyectos, las misiones, las asignaciones que tú nos tienes deparadas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pido fortaleza, fe, Dios mío, gracia para cada uno de estos procesos. Ayúdanos, Señor, porque a fin de cuentas, Señor, tú seas glorificado en todo. Como dice tu palabra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Que a fin de cuentas, Señor, todo esto redunde en gloria para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que el Señor te guarde y te cubra en esta nueva semana. Recuerda que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga.